Mateo 27, 50, 51. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. He aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Buenos días, tardes o noches, dependiendo en la hora en que usted esté escuchando este mensaje. Mi nombre es David Reyes Díaz y doy gracias a Dios por el privilegio y el gozo que tengo de compartir el mensaje en este día 2 de junio del año 23. El tema que escogí lo titulé Congrégate, y como antecedentes vamos a ver quiénes podían tener acceso al Padre en el Antiguo Testamento, el templo, el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, y qué efecto tuvo con la muerte de Cristo en la cruz, para posteriormente seguir con nuestro tema principal. Durante el tiempo de la vida de Jesús, el Santo Templo en Jerusalén era el centro de la vida religiosa judía. Este era el lugar en el que se llevaban a cabo los sacrificios de animales y la adoración, estrictamente de acuerdo con la ley de Moisés, que era seguida fielmente. En Hebreos 9:19 nos dice que el templo había un velo que separaba al lugar santísimo. Este lugar santísimo es el lugar terrenal donde moraba la presencia de Dios, del resto del templo donde moraban los hombres. Esto significaba que el hombre estaba separado de Dios por el pecado. En Isaías 59:1-2 dice: He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, solo el sumo sacerdote tenía permitido pasar tras el velo una vez al año, y esto lo podemos encontrar en Éxodo 30:10 y Hebreos 9:6-7. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, para entrar ante la presencia de Dios por todo Israel y hacer expiación por sus pecados. Esto lo podemos encontrar en el capítulo 16 de Levítico, cómo es que el sumo sacerdote de la tribu de Leví tenía que presentarse ante la presencia de Dios, porque si hacía algo mal, cuando entraba al lugar santísimo, podía morir. El templo de Salomón tenía unos 30 codos de altura, lo podemos encontrar en 1 de Reyes 6:2. Pero Herodes, en el segundo templo, había aumentado la altura a 40 codos. Esto lo sabemos de acuerdo a los escritos de Flavio Josefo, el cual era un historiador judío del primer siglo. No hay seguridad respecto a cuánto equivalía exactamente un codo a nuestras medidas en metros y centímetros, pero es válido asumir que este velo tenía cerca de 18 metros de altura. Josefo también nos dice que el velo tenía 10 centímetros de espesor, y que aún a 2 caballos atados a cada uno de sus extremos le era imposible rasgarlo. Y la descripción en el libro de Éxodo señala que este grueso velo fue confeccionado con material púrpura, azul, carmesí y fino lino torcido. Pero nosotros, ¿qué hacemos con esta información? ¿Qué significado tiene este velo rasgado para nosotros en la actualidad? Ante todo, el hecho de que el velo se haya rasgado dramáticamente al momento de la muerte de Jesús simboliza que su sacrificio, el derramamiento de su propia sangre, fue una expiación suficiente por los pecados para siempre. Ahora significa que el camino para el lugar santísimo fue abierto para todas las gentes de todos los tiempos, tanto judíos como gentiles,
Ya no era solamente una vez al año que el sumo sacerdote levita tenía acceso a la presencia de Dios e intercediera por nosotros, sino que ahora nosotros tenemos al perfecto sumo sacerdote, el cual es Cristo Jesús, por el cual nosotros tenemos acceso al Padre. Ahora, continuando con el tema principal de Congrégate, veremos 3 puntos, los cuales son: ¿qué es la iglesia? ¿Por qué congregarnos? ¿Y por qué las personas ponen contras? Los beneficios de congregarnos. Y finalmente veremos algunas conclusiones. Empezaremos con la definición de iglesia, su composición y su propósito. Eclesia o eclesia es la palabra griega traducido en el Nuevo Testamento como iglesia. Proviene de ek, que significa salir de hacia a, y kaleo, que significa llamar, y tiene que ver con un grupo de personas llamadas de un lugar a otro. Es una asamblea o una congregación. La iglesia en el Nuevo Testamento es un grupo de personas que han sido llamadas fuera del mundo hacia Dios. Esa es la iglesia. Aquí se puede hacer algunos de los puntos importantes sobre la iglesia y su propósito. Primero, la iglesia es un grupo de personas, no un edificio. La iglesia universal está formada por todos los creyentes en Jesús. Las iglesias locales son reuniones más pequeñas de la iglesia mundial, y muchas iglesias locales se encuentran en un edificio que también llamamos a una iglesia, pero es la gente, no el edificio, la que en última instancia es la iglesia. En Mateo 5, 13 al 16 dice: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el caldero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Aunque vivimos en el mundo, no somos parte de él. La iglesia debe ser distinta. Debemos estar separados de los caminos del mundo y señalar la verdad de Dios. Debemos amar a las personas como Dios lo hace, compartir su palabra de salvación con ellos y orar para que ellos también escuchen su llamado y se unan a su iglesia. En Hebreos 10 del 19 al 25 dice: Así que, hermanos, teniendo la libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de vuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Es un estímulo para cada uno de nosotros que pertenecemos a la Eclesia de Dios. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbramos a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que veamos que aquel día se acerca. En primera de Tesalonicenses 5:14, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Congregarse consiste exactamente en asistir a una reunión con otros creyentes para apartar un tiempo y espacio
a la adoración y exaltación a Dios. Congregarse es más que una simple reunión, es reunirse con el único objetivo de adorar a Dios. En la actualidad, la iglesia contemporánea cuenta con varios ambientes para congregarse, tales como campañas, congresos, convocatorias, encuentros, cultos, escuelas dominicales, estudios familiares, células, etc. Sin importar el ambiente y el nombre de la actividad, congregarse es importante porque el propósito del acto es adorar a Dios y escuchar un mensaje proveniente de la Biblia o la palabra de Dios. Ahora, es importante destacar que el acto de congregarse no salva. Somos salvos por el sacrificio de la cruz, de Jesús en la cruz, y cada vez que nos congregamos estamos obedeciendo al mandato divino de congregarnos. En Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos los unos a los otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Desde el Antiguo Testamento vemos varias referencias con respecto a la congregación. Por ejemplo, en los Salmos 84:10 dice, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Salmos 122:1. Y yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Salmo 133:1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y de igual manera en el Nuevo Testamento, 1 Corintios 1:10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Primera de Pedro 3:8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Romanos 12:16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Y Efesios 4:3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, entre otros. El pertenecer a una iglesia local y congregarte continuamente te da una serie de beneficios relevantes para ti como miembro del cuerpo de Cristo y te ayuda significativamente en el desarrollo de tu vida cristiana. Algunos beneficios inmediatos de congregarte es un apoyo moral y espiritual. Se recibe la cobertura, se facilita la consagración a Dios, encontramos un grupo de personas apartadas para adorar y agradar a Dios y facilita nuestra participación en el reino de Dios y su obra. A continuación los desplegaremos. Hebreos 10:24-25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. A partir de esta lectura tenemos 3 verdades bíblicas. En versículo 24, el congregarnos nos permite estimularnos mutuamente al amor y a las buenas obras. Congregarnos facilita que nos exhortemos mutuamente y también nos permite tener un crecimiento en el discipulado cristiano. La predicación de la fe, de la palabra, durante el tiempo de la congregación, favorece en el crecimiento de nuestra fe, como lo vemos en Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y de cierto modo nos compromete más para obedecerle a Dios. El congregarnos también nos ayuda en la santidad a fin de que estemos preparados para la segunda venida de Cristo. Algunas personas dicen profesar el cristianismo, pero desprecian la importancia de congregarse, lo tienen por menos. Y se puede evidenciar claramente en sus vidas, no hay un continuo crecimiento en la gracia y en el conocimiento de Dios.
Existen muchísimas razones para decir con toda seguridad por qué es importante congregarse, tales como los beneficios de pertenecer a una iglesia local, los beneficios de una perspectiva bíblica y sobre todo obedecer al mandato divino. Estos son los pensamientos de algunos que no están de acuerdo. Hay quienes piensan que ellos no necesitan ir a un grupo, por ejemplo, a la sociedad de jóvenes, de matrimonios, o inclusive a la iglesia a adorar a Dios, y argumentan que Dios está en todas partes, y por tanto ellos pueden leer y orar en su casa. Otros piensan que ir a la iglesia con regularidad es señal de fanatismo, por tanto, no asisten. Otros piensan que como todo en exceso es malo y asistir mucho a la iglesia también debe ser malo. Lamentablemente hay muchos hermanos que tienen en poco congregarse con la iglesia y por esa razón se quedan en sus casas y en sus trabajos o se van a pasear. Y este problema, hermanos, no es nuevo. El no ir a la iglesia o el no congregarse ya era un problema incluso en el Nuevo Testamento. Dice en Corintios, 1 Corintios 11:18, pues en primer lugar, cuando reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. O también el texto que ya acabamos de leer, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Congregarse es reunirse como iglesia, es estar unidos en el nombre de Cristo. Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. También es perseverar. Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Congregarse también es habitar juntos. Salmos 133:1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y Salmo 122:1. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Esa es la casa de Dios, es su iglesia. Finalmente podemos ver distintos versículos la importancia de asistir a la iglesia, escuchar la palabra de Dios, convivir con los hermanos en Cristo y hacer amigos que tengan los mismos pensamientos y visión de Dios. Estar en casa en oración, aprendiendo de la palabra e investigando en internet no es malo, pero congregarse le agrada a Dios tomando en cuenta que es un mandato de su palabra. En ocasiones podemos encontrarnos con personas por ciertas razones no se congregan en la iglesia, no asisten o se cambian con regularidad de una congregación a otra. Hay cristianos que dicen que no ir a una iglesia justificándose con argumentos como yo no voy a la iglesia porque yo soy la iglesia. Lloro en mi casa y así estoy bien. Yo no, yo no necesito un pastor porque Jehová es mi pastor, es todo lo que necesito. Esas son algunas ideas equivocadas. Ya vemos que Dios nos llama a reunirnos, nos llama como iglesia para adorarle y alabar su nombre. También el reunirnos, uno de sus beneficios es que nos ayuda a nuestro crecimiento espiritual. La iglesia es un lugar donde todo creyente aprende a orar, el lugar donde nos nutrimos de la palabra de Dios a través de pastores y líderes. Lo vemos en Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido su resultado de su conducta e imitad su fe. Y también donde podemos trabajar a Dios en su obra. Aprendamos a sujetarnos a nuestras autoridades. Los pastores, maestros o apóstoles representaban autoridades espirituales para cada creyente. Ellos nos dan cobertura y nos guían con palabras de parte de Dios. Estando en la iglesia aprendemos a honrarlos, amarlos, respetarlos y obedecerlos. Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. También nos edificamos mediante personas y testimonios. Entablar amistades y buenas relaciones con hermanos del cuerpo de Cristo es beneficioso, ya que podemos edificarnos mutuamente. En 1 Corintios 1:10 dice,
Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y mediante experiencias contadas en forma de testimonios, nos ayuda a seguir adelante y a seguir creyendo. También encontramos nuestra pasión y un propósito. La pasión nace cuando el anhelo de trabajar para Dios crece en nosotros. Saber que fuimos llamados a trabajar en el reino de Dios y a multiplicarnos es una buena motivación. Romanos 12, 10, 11. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. En cuanto al propósito, este es revelado a nuestra vida, debemos trabajar diariamente por cumplirlo, por dejar que Dios nos cambie y transforme nuestro carácter. En Juan 15, 16, 17 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os dé. Esto os mando, que os améis los unos a los otros. Y segunda de Corintios 12, 9. Y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aclaremos el hecho de que Satanás quiere que dejemos de congregarnos. Recuerda que cada cristiano es un tormento para el reino de las tinieblas, ya que fuimos llamados para arruinar los planes del mismo, por lo que a la iglesia nos exponemos a dejar de creer espiritualmente, crecer espiritualmente, enfriarnos y hasta alejarnos de Dios. Ya lo leímos en el versículo anterior o pasado, que somos sal y luz del mundo. Para terminar, hermanos, leamos Hebreos 3. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno éste, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en sus corazones, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron?
y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Dios les bendiga, hermanos.